Relatos de barbarie se escucharon este viernes en la Organización de Estados Americanos, donde las víctimas de los centros de tortura en Venezuela denunciaron por primera vez de manera directa los vejámenes a los que fueron sometidos mientras estaban presos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Tras documentar los testimonios, expertos de la OEA instaron a la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de arresto contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Quienes han sido víctimas de la represión y las torturas en Venezuela rindieron testimonio frente al Comité de Expertos de la OEA. Son relatos inconcebibles en un país donde la barbarie se hizo protagonista y el miedo se hizo figura. En un acto de gallardía, el capitán de navío Luis de la Sota, con la fortaleza de un militar y con la entereza y honor que significa haber portado un uniforme, contó su historia llena de episodios de irrespeto, de angustia, de infamia e ignominia. Me forzaron a desnudarme en presencia de personal femenino. Me afeitaron la cabeza, me golpearon, no me permitieron llamadas telefónicas, me insultaban, se burlaban, me decían que violarían a mi esposa, que me iba a podrir aquí, que no existían los derechos humanos, que era un traidor. Me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubierto. Tenía que comer con las manos llenas de excremento. Olga González, con el corazón en la mano, narró cómo su esposo, Leonardo González, fue asesinado vilmente en 2017. Imagínense, este es el vehículo. Alrededor, ese vehículo recibió 21 impactos de bala. Cuando lo revisaron a él, mi esposo tenía 4 caramelos en el bolsillo. 4 caramelos. Esas eran sus armas. A Jesús Alemán, sus días en centros de tortura aún no lo dejan dormir. Su narración tuvo que parar en varias ocasiones para respirar, tomar fuerza y seguir con su relato que resultó desgarrador. Me mojaban en el suelo y me daban descargas eléctricas en la espalda y en el tórax. En esos momentos solo podía pensar en mi familia, mi novia y en todo mi equipo. Solo eso me daba fuerza para seguir aguantando. Vivíamos en condiciones inhumanas. Todas las necesidades fisiológicas o aseo, cuando eran permitidas, las hacíamos a través de un ducto que colapsaba y llegaba el agua hasta las pantorrillas. Me enfermé con lo que en la cárcel comúnmente llaman ringui-ringui, que es una escabiosis y también hongos. La carne de mis dedos se me caía a pedazos. Son historias que hielan la sangre por la barbaridad. La crueldad de los funcionarios del régimen también dejaron huellas indelebles en Nixon Leal, un estudiante que fue golpeado, humillado y asfixiado en los fríos calabozos, donde el silencio es cómplice del clamor de los torturados. Fui víctima de desaparición forzada. Nadie sabía en dónde estaba detenido. Mi mamá me buscó hasta en la morgue y nadie le dio razón de mi paradero. Hombres de negro sin identificación me secuestraron en Caracas en medio de la noche. Me llevaron a un edificio el cual desconocía el nombre. En este lugar me torturaron durante días. El Comité de Expertos de la OEA pide pasar de la investigación a la acción, incluso con órdenes de detención en contra de personas específicas. También instamos a la Fiscalía de la Corte para que se concentre en sus investigaciones en aquellos perpetradores de nivel medio y alto de forma urgente para evitar más comisión de delitos. Cuando de delitos contra la población civil se trata en Venezuela, ya no se habla de violaciones a los derechos humanos, sino de crímenes de lesa humanidad, en casos que exigen justicia. Doy la bienvenida a Melanio Escobar. Él es periodista venezolano. Estuvo presente durante la presentación del tercer informe del panel de expertos de la OEA, en donde se denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Melanio, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Para mí es un placer poder compartir hoy con ustedes. Muchas veces decimos en diferentes latitudes del mundo, sabemos lo que ocurre en Venezuela, lo atroz del régimen, pero ¿cuál es la importancia de escuchar los testimonios, incluso con su crudeza?
Mire, yo creo que lo principal, Enrique, es darle la oportunidad a las víctimas de sentirse escuchadas y un espacio seguro donde puedan expresar las barbaridades que han tenido que atravesar bajo un régimen como el de Nicolás Maduro. Algo que no pueden hacer en Venezuela, no solamente por el miedo y la persecución que tienen, sino adicionalmente porque no existe libertad de prensa, no hay instituciones independientes de justicia donde ellos puedan presentar sus denuncias y que puedan ser escuchadas y en algún momento procesadas para alcanzar la justicia. En ese sentido, tener espacios como la OEA, como el panel de expertos que nos abrieron las puertas para que estas víctimas pudieran expresarse, es fundamental para darles un poquito de la reparación que ellos necesitan después de haber atravesado tantas cosas. Yo creo que eso es lo principal. Y ahora, en un aspecto más de incidencia social, la gente tiene que darse cuenta que lo que uno denuncia, que lo que uno todo el tiempo está constantemente alto y claro diciéndole al mundo de lo que pasa en Venezuela es cierto y que no son solamente historias, que son caras, que son tragedias, que son familias que han sido destruidas por el capricho de un grupo de políticos que quieren perpetuarse en el poder eternamente. ¿A qué conclusiones se llegan en este tercer informe? Mira, Enrique, una de las cosas que fueron más escalofriantes de la presentación esto es una presentación de un tercer informe del panel de expertos de la OEA en temas de crímenes de lesa humanidad. Están hablando desde el 2017, pero van hasta el año 2014, comprobado que los crímenes de lesa humanidad se cometen en el país. Yo creo que la mayor conclusión, que es escalofriante, como dije al principio, es que los funcionarios que todavía siguen activos en Venezuela cometiendo estas violaciones a los derechos humanos, cometiendo estos crímenes de lesa humanidad, lo siguen haciendo porque saben que no van a tener ningún tipo de castigo por parte de sus superiores o por parte del sistema de justicia venezolano. Estamos hablando de que el panel de expertos ha registrado al menos 1.500 casos de tortura. Y te voy a decir, la tasa de impunidad en ellos, 83% de los casos han permanecido impunes. Y eso es lo que demuestra que las personas que siguen cometiendo, los funcionarios del Estado que siguen cometiendo este tipo de actos, lo hacen porque saben que no van a tener que pagar por sus actos. Yo creo que eso es lo más escalofriante que resume este foro en el cual estuvimos. Bueno, adoptando este calificativo que le das, escalofriante, pues también me parece que se habla de historia, de lo que fue, pero sigue, ¿no, Melanio? Esto continúa, Enrique. Hay casi 300 presos políticos todavía tras las rejas del régimen de Nicolás Maduro que padecen todas las historias que los testigos, que las víctimas presentaron ante la OEA. Los encierros en cuartos donde tienen 24 horas de luz con un frío casi de invierno, donde no tienen derecho a ducharse, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas plásticas, donde tienen derecho a ducha una vez al mes, donde son incomunicados, donde son golpeados, donde utilizan chinches, donde utilizan electricidad para causarles el mayor dolor posible y dejarlos casi a la muerte para que puedan confesar y decir cosas que a ellos les conviene para que sea justificada la trama y la tortura a la cual los han expuesto. Esto es algo que el pueblo venezolano tiene que saber y que el mundo entero también tiene que reconocer, que cuando uno clama por libertad en Venezuela no es un tema de discutir un cambio de presidencia, un cambio político. Hay muchas veces que la gente se enfrasca en los temas de ideales políticos, que si la izquierda y la derecha. No, aquí estamos hablando de que en Venezuela a diario se torturan personas por pensar distinto, por considerar que la vida en Venezuela puede ser diferente y las personas tienen que entender que esto es algo que se debe denunciar a viva voz y constantemente. Melanio, de pronto hay instancias u organismos que pues culminan en algún fallo, pero pues termina por ser una recomendación sin mayor alcance. Aquí se tiene un alcance importante por esas recomendaciones de órdenes de captura. A ver, en estos momentos hay dos situaciones ante la Corte Penal Internacional. Está la situación de Venezuela 1 y la situación de Venezuela 2. En cuanto a la situación de Venezuela 1, es la investigación que se está haciendo en temas de crímenes y delitos de lesa humanidad en el país. Lo que dice el panel de expertos es que este tipo de informes y este tipo de testimonios, como los que se dieron ayer en la OEA, tienen que servir para incentivar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a continuar investigando estos delitos para que
que eventualmente pueda haber un caso que conlleve a capturas, a órdenes de capturas para personas dentro del régimen venezolano que están cometiendo estos delitos. Esto es una pila más de evidencia a las miles de evidencias que hemos entregado desde la sociedad civil y las víctimas a la Corte Penal Internacional para que esta institución pueda de alguna forma determinar quiénes son los culpables en la cadena de mando que han sido los responsables de que estas víctimas hayan sufrido lo que han sufrido y todas las demás que todavía están tras la reja. Y de lo que estamos hablando, bueno, la coyuntura es, o la coincidencia, que el marco se celebra o se conmemora la libertad de prensa y va en retroceso en el mundo, en diferentes latitudes, pero Venezuela realmente se cuece aparte. Totalmente de acuerdo, Enrique. De hecho, una de las cosas que pude decir dentro del espacio de la OEA el día de ayer fue que no podemos olvidar que tras las rejas del régimen está Carlos Julio Rojas, un periodista y activista político encerrado y acusado falsamente de ser parte del intento de magnicidio número 70 desde la historia del chavismo. Es el número 20, si no me equivoco, que denuncia Nicolás Maduro, que supuestamente ha sido víctima. Este periodista está tras las rejas por esto. Estamos celebrando el Día de la Libertad de Prensa y en Venezuela esos testimonios que ustedes están masificando el día de hoy, que se escucharon en la OEA y que muchos medios de comunicación han retumbado en las redes sociales, no pueden ser escuchados por el pueblo venezolano dentro de la frontera. Eso es algo sumamente grave. Yo estoy convencido de que si en Venezuela tuviese libertad de expresión y libertad de medios de comunicación, la historia de nuestro país hoy sería distinta, porque más venezolanos pudieran ver de primera mano el horror que significa tener a Nicolás Maduro en la presidencia del país. Melanio, ¿qué se disputa el 28 de julio? Yo creo que ese día se disputa la libertad de Venezuela, la libertad de vivir una vida sin tortura, la libertad de vivir una vida sin persecución, la libertad de vivir la vida sin miedo a pensar distinto, a una vida donde la participación política no sea perseguida, donde el periodismo no sea criminalizado, donde la disidencia no sea torturada, no sea asesinada. Yo creo que el 28 de julio nos estamos disputando algo mucho más grande que una presidencia, que un cargo público. Nos estamos jugando la posibilidad de 8 millones de venezolanos de poder regresar a nuestro país y que se detenga la ola migratoria que está afectando no solamente a las familias venezolanas, sino a los países de la región y del mundo, porque al final del día la migración sucede porque en Venezuela no hay condiciones para vivir y queremos volver a nuestro país. En 2 décadas del chavismo, 7,7 millones de ciudadanos venezolanos han salido del país, según esta Organización para Refugiados de la ONU, ACNUR. Más de 3 millones deberían estar habilitados para votar. Y el CNE lanza su informe de quienes registraron y son 69,000. Es una cantidad ínfima, ¿no? Es insignificante, es un número insignificante de votantes y a pesar de que los venezolanos hicieron todo lo posible para poder inscribirse y para poder actualizarse en el registro electoral en el exterior para poder participar el 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro evidentemente puso todas las trabas a su alcance para que no pudiéramos hacerlo, dejando muy bien, como tú muy bien lo dices, más de 7.700.000 personas incapacitadas de poder ejercer su derecho al voto desde el exterior. Es porque evidentemente ellos están conscientes de que han perdido cualquier tipo de apoyo popular y que se mantienen solamente porque poseen las armas y controlan todos los poderes públicos. Le tienen miedo a la expresión de las personas a través de las urnas electorales y siguen acusando a la oposición constantemente de querer hacer magnicidios, de querer hacer golpes de Estado, y cuando la oposición lo único que ha pedido es vamos a contarnos en unas elecciones justas, pero que de principio ya se sabe que la trampa está hecha al no dejar participar a casi 8 millones de personas y controlar todo el sistema de votación. Melanio Escobar, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por seguir masificando lo que sucede en nuestro país y darme la oportunidad de expresar mi punto de vista.